Muy buenas noches, soy Cindy Beltrán, estudiante de Coruniversitec. Me encuentro actualmente en el quinto semestre de Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. El día de hoy voy a tocar un tema muy interesante, el cual es el factor de riesgo físico, el cual tiene que ver con esta área. Espero les quede muy claro cada uno de los temas que voy a tocar a continuación. Bueno, para iniciar, es muy importante resaltar o dar la definición de qué es un riesgo. Bueno, un riesgo es la probabilidad de que se produzca un contratiempo bien sea en el área laboral, bueno, en el que estamos tocando esta noche, de que sufra un accidente o un incidente y que esto cause un daño o un perjuicio. De acuerdo con la norma NTS 45, un riesgo físico es un agente factor o circunstancia que puede causar daño con o sin contacto. Puede clasificarse como un tipo de riesgo laboral o también ambiental. El riesgo también lo podemos evaluar o se puede evaluar mediante unas tablas de referencia. Esto es muy importante porque con ello podemos saber a ciencia cierta o estimar la magnitud de los riesgos que no se hayan podido evitar durante la ejecución, en los cuales los colaboradores tuvieron para ejecutar pues las acciones en las empresas o en las distintas funciones que ellos están delegados durante su trabajo. Esto es muy necesario y es muy bueno porque así podemos dar o adoptar unas medidas necesarias o garantizar una seguridad y la protección en la salud de nuestros trabajadores. Para sacar una evaluación del riesgo, como lo comentaba, tenemos unas tablas de referencias. Bueno, entonces a continuación voy a presentarlas y pues voy a explicar también con un breve ejemplo para que sea un poco más claro el tema de la evaluación del riesgo. Entonces, para hacer una evaluación del riesgo tenemos que saber sacar el nivel del riesgo, que esto se va a sacar con el nivel de probabilidad multiplicado por el nivel de consecuencia. Y para determinar el NP, que es el nivel de probabilidad, se requiere multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Tablas que les voy a dar a continuación para que tengamos todo muy claro. Voy a presentar la tabla de nivel de consecuencia. La tabla de nivel de consecuencia ya es estandarizada y ya no tenemos que sacar como tal ninguna ecuación, donde siendo 100 es el número mayor y el número 10 es el menor. El 100 ya equivale a un nivel de consecuencia mortal catastrófico, donde los daños personales ya hay un muerto y los daños materiales es difícil de renovarlo. Ese también está el daño grave, muy grave, donde las lesiones del personal o del trabajador son irreparables, donde podemos ya tener, digamos, como tal, problemas auditivos o de pronto las personas que trabajan con algún tipo de sierra, entonces pues tenemos alguna amputación. Entonces, y también en los daños materiales hay destrucción pues como tal de la materia. Grave es una incapacidad del personal o del colaborador y se requiere un paro en el momento para que se pueda reparar. Y ya leve es el 10, donde las pequeñas lesiones no requieren ningún tipo de hospitalización pues del colaborador y es reparable y no hay necesidad de parar la actividad como tal. Aquí presento la tabla de nivel de consecuencia, donde podremos evidenciar que mortal o catastrófico equivale a 100, muy grave a 60, grave 25 y leve el 10.
Con esto podemos sacar un nivel de riesgo. A continuación voy a presentar la tabla de nivel de deficiencia, siendo 10 el número más alto y el 2 el número más bajo. Esta sí se requiere una ecuación para poder sacar el nivel de riesgo que tiene como tal el trabajador. Siendo 10 muy deficiente, siendo 6 el deficiente y siendo 2 mejorable. Bueno, pues la tabla de referencia como tal lo que nos quiere decir en esto es que el 10 se ha detectado factores de riesgo significativos, o sea, tiene algo muy grave que determinan como muy posible generación de fallos. En la 6 se ha determinado algún factor de riesgo significativo, pero que a comparación del otro se ha corregido. Este ha tenido una corrección y ha tenido algo preventivo, entonces como tal tiene un 6. El anterior no tiene algo como tal una conducta preventiva. Y en el 2 pues se han detectado factores de riesgos de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existen respecto al riesgo, no se ha reducido ni de forma apreciable. Entonces, esta como tal es la más leve. Tabla de deficiencia a tener en cuenta. Continúo con la tabla de exposición. En la tabla de exposición, ¿qué nos quiere decir? Es con qué continuidad el colaborador está expuesto por horas a la ejecución o con la máquina que tiene que trabajar pues diariamente en su lugar de trabajo. Está la exposición continuada, la frecuente, ocasional y esporádica, donde siendo 4 es la más elevada, a la 1 la menor. Entonces, en la continuada es la 4, el colaborador continuamente y varias veces en la jornada laboral con un tiempo prolongado está expuesto pues a este tipo como tal de riesgo. La frecuente es pues que son varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. Ocasional son alguna vez en su jornada laboral con un periodo corto de tiempo, y la esporádica es irregularmente. Tabla de nivel de exposición a la cual el colaborador está expuesto. Quise dar un breve ejemplo con un operario de máquina centrífuga con un horario de 8 horas continuas. Bueno, este trabajador, para sacarle el nivel de riesgo, tenemos que multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Al nivel de consecuencia le di 60, ya que es muy grave, una lesión de enfermedad grave y irreemplazable que no se puede recuperar, en este caso la audición. El nivel de probabilidad que vamos a sacar es multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. A este nivel de deficiencia yo le di un 6, que es muy alto, ya que se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar de consecuencias significativas, la pérdida de audición, pero que se ha identificado y se ha tomado algún tipo de prevención. En este caso se le dieron unos tapones auditivos pues para prolongar la pérdida de la audición. Y en el nivel de exposición pues dijimos que eran 8 horas continuas, en el cual le di un 4. Entonces multiplicamos 6 por 4, que nos da 24, y vamos a multiplicarlo por 60, lo que nos da un nivel de riesgo de 1440. Como ven, no es difícil. Con el ejemplo anterior, con el operario de la máquina centrífuga, lo que pudimos sacar fue el nivel de riesgo. En este nivel de riesgo nos arrojó un resultado de 1440, lo que nos quiere decir que nuestro nivel de riesgo para este funcionario es alto. Hay una tabla de referencia en la cual nos indica siendo
1 el nivel más alto y siendo 4 el nivel más bajo para poder medir niveles de riesgo. A continuación voy a mostrar la tabla pues como tal ya de donde están las definitivas para que puedan evidenciarlo. En este video también me pareció muy importante resaltar los factores de riesgos físicos. Voy a dar una breve definición. Son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como, en este caso, son 6. Están en el ambiente y en nuestro ámbito laboral, que es el ruido, temperaturas extremas, bien sea altas o bajas, iluminación, presión, radiación o vibración. Es muy importante saber que encontramos diferentes ámbitos laborales que llevan estos factores de riesgo que pueden ocasionar daños a nuestra salud hasta llevarnos hasta tal como la muerte. Pero también es muy importante pues las personas que estamos en el aprendizaje de seguridad y salud en el trabajo, tener en cuenta los métodos de contención o mitigación para que esto no sea como tan chocante en el momento de que los trabajadores estén ejerciendo sus diferentes ramas pues laborales como tal. En el ruido vemos a las personas que trabajan constantemente en las máquinas, como lo dije anteriormente, el funcionario de una máquina centrífuga, temperaturas extremas. Entonces vemos las personas que están en las pescaderías, que tienen que entrar en una hielera. Tenemos que colaborar con los elementos de protección personal, que tengan diferentes horarios de trabajo, que sean personas que estén relevadas constantemente, que tengan de pronto bebidas calientes para mitigar diferentes enfermedades que son muy graves. La iluminación, la cual podemos ver en las oficinas de trabajo. Ahora pues ya todo pues es más con iluminación grande. ¿Qué podemos hacer para esto? Un breve ejemplo, usar la iluminación natural con ventanales grandes. La presión, esto lo vemos un ejemplo breve en el buceo. Entonces pues son las personas que bucean, valga la redundancia, darles unas muy buenas capacitaciones en el momento de que vayan ascendiendo, para que no vayan a sufrir ningún tipo de edema pulmonar. La radiación, las personas que trabajan en la salud, estas personas pues más que todo pues se ve en los RX, que tengan su overol, su peto que mitiga la radiación. Esto puede traer cáncer. También pues la radiación nos trae problemas hormonales. Esto también afecta a la fertilización. En el tema de vibración, esto se ve más que todo con las maquinarias de construcción. Esas personas que tienen que estar expuestas constantemente a vibraciones y ritmos repetitivos, esto pues puede causar problemas musculoesqueléticos también. Bueno, más que el elemento de la protección personal, es también como lo que decía anteriormente, buscar la manera de mitigar de que podamos llegar a afectar o a alterar la salud como tal del trabajador. Lo que tenemos que hacer con cada factor de riesgo físico es buscar como tal las consecuencias que conlleva trabajar en cada uno de estos ámbitos y buscar una contención. Buscando esta contención, nosotros pues podemos ayudar a mitigar. Ahora bien, hablemos sobre el panorama de un factor de riesgo.
El panorama de un factor de riesgo es una herramienta muy útil que les ayuda a las empresas evidenciar en qué área de su empresa se encuentran los mayores riesgos para la salud de los trabajadores. ¿Qué fin tiene esto? Dirigir actividades de programas de salud ocupacional hacia esas áreas para pues mitigar o ayudar sobre este factor de riesgo. Bueno, voy a dar un ejemplo rápido sobre un panorama de factor de riesgo en mi ámbito laboral, que es la salud en centros médicos. Siempre tenemos que tener una fecha de elaboración, quién elaboró, quién lo va a revisar y la persona que lo aprobó. Es muy importante. El factor de riesgo que yo coloqué fue el químico. La fuente es el SIDEX-OPA, que es con el cual pues el químico con el cual yo trabajo. El puesto de trabajo es el área de lavado y reprocesamiento de equipos endoscópicos. Los efectos posibles que puede ocasionar esto son quemaduras químicas, dificultad respiratoria, asfixia, dermatitis. El número de expuestos los cuales trabajamos en esa área somos 4. Los resultados de grado de peligro, estos se denominan en bajo, medio o alto, que es el nivel de probabilidad. Entonces, ¿cuántas veces ha ocurrido? Un medio, esto equivale a 2. Para sacar la consecuencia, entonces este también es en bajo, medio, alto. Entonces ha pasado y esto ha llevado a que haya una incapacidad laboral. Entonces le di un número 2, medio. Para sacar el resultado de grado de peligro multiplicamos 2 por 2, 4, y ese 4 lo multiplicamos por el número de expuestos para un resultado de 16. Bueno, ya teniendo en cuenta el ejemplo anterior, según mi ámbito laboral en una sala de endoscopia, la repercusión particular que me dio fue de 16. Y para sacar una prioridad particular, pues tenemos que tener varios factores de riesgo. Pues puede ser químico, físico, eléctrico, etcétera. Bueno, en este caso, pues mi prioridad es 1 porque solamente tengo ese factor de químico. Y para darle la prioridad, pues dando las ecuaciones que dimos anteriormente, pues el más elevado es el que mayor prioridad tiene. Bueno, no siendo más, espero que este video educativo haya sido de su agrado, haya ayudado mucho a fortalecer esas diferentes áreas que toqué, y muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego. Bueno, ya teniendo en cuenta el ejemplo anterior, según mi ámbito laboral en una sala de endoscopia, la repercusión particular que me dio fue de 16. Y para sacar una prioridad particular, pues tenemos que tener varios factores de riesgo. Pues puede ser químico, físico, eléctrico, etcétera. Bueno, en este caso, pues mi prioridad es 1 porque solamente tengo ese factor de químico. Y para darle la prioridad, pues dando las ecuaciones que dimos anteriormente, pues el más elevado es el que mayor prioridad tiene. Bueno, no siendo más, espero que este video educativo haya sido de su agrado, haya ayudado mucho a fortalecer esas diferentes áreas que toqué, y muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.